Bien, amados hermanos, muy buenas tardes. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Igual a nuestros vecinos que nos escuchan, pues nuestro deseo es que Dios les bendiga y un día no muy lejano, si todavía no ha hecho su profesión de fe para con el Señor Jesucristo, que lo haga, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Bien, en esta tarde, mis amados hermanos, siempre con la ayuda de nuestro Dios, quisiera invitarles a que vayamos a un pasaje de la Escritura en donde vamos a tocar un tema, creo que es bastante controversial, bastante polémico, podríamos decirlo, y que de alguna manera creo que muchos de nosotros a veces viene a nuestra mente esa duda. Si ustedes me permiten ponerle un título a este mensaje, el mensaje es, o la pregunta es, ¿podemos juzgar a otros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se debe de juzgar a los demás? ¿Qué dicen ustedes? Pero que nos responda la palabra del Señor, ¿les parece? Amén. Que la palabra del Señor sea la que nos diga, ¿verdad? Y que nos instruya, porque eso es a lo que hemos venido. A que la palabra del Señor nos muestre sobre estos temas. Y con la ayuda del Señor vamos a iniciar en uno de los versículos que la mayoría toca cuando hablamos de este tema. Está en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: no juzguéis para no ser juzgados. Y vamos a hacer una pausa aquí. La mayoría de nosotros, ahí hacemos la pausa, ahí nos detenemos y no seguimos leyendo. Y dice alguien por ahí que un versículo o un texto sin su contexto viene a ser un pretexto. Y acá la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, se os medirá. Versículo 3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, que el Señor siga bendiciendo su palabra en esta tarde. Es interesante esto porque muchas veces caemos o en un error o caemos en el otro. A veces, cuando alguien le llama la atención a alguien y le dice, mira, eso que estás haciendo no es correcto. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está juzgando. Y viene la persona y le dice, mira, ¿y vos de qué hablas? Si estás peor que yo. Qué golpe, ¿verdad? Qué golpe más duro para el que estaba juzgando al otro, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Si yo mi error es más grande, ¿con qué solvencia voy a venir a corregir a otro? Eso no es cuerdo. No es cuerdo. Pero dice acá, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver y puedas sacar del ojo de tu hermano la paja que hay en él. ¿Qué nos está diciendo allí? Corrígete primero tú, para que cuando ya te hayas corregido y tengas la solvencia moral, puedas venir y corregir a tu hermano. ¿Verdad que eso dice la Biblia o me lo estoy inventando? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Estamos meditando en la palabra del Señor. No nos estamos inventando absolutamente nada. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque a veces tenemos este pretexto. Venimos a predicar la palabra de Dios y esta es la verdad. Así es. Yo sé que muchos quizás ya no me van a hablar después de este día, ¿verdad? Pero mi deber es predicar la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el pretexto que ponemos muchos? Miren, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, ¿verdad que sí? Así decimos a veces.
Pero ¿sabe algo, mi hermano? Porque esta palabra es para nosotros los creyentes en Cristo. Quiero ser enfático en esto. Porque este es el consejo para nosotros los cristianos evangélicos. Aquellos que procuramos y luchamos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Para nosotros es. Y acá la palabra del Señor nos muestra esto para que no tengamos ese pretexto, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo la palabra del Señor para que tengamos bien clara la postura de nuestro Dios con respecto a este tema. Vayamos a Lucas, capítulo 7, Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer, para hacerlo un poco más corto, del versículo número 40. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has, ¿qué dice ahí? Juzgado. No dice contestado, ¿verdad? Juzgado. Mire lo que dice el 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Quiero que analicemos este pasaje, mis hermanos. Acá vemos a un hombre que la palabra de Dios nos muestra que está juzgando. Ahora bien, ¿por qué él está juzgando? Porque nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, le pone la evidencia enfrente. Mira, te voy a explicar algo. Y le pone la evidencia. Teniendo la evidencia, él analiza y dicta o juzga en base a la evidencia. Y el Señor Jesucristo le dice: rectamente has juzgado, en ese punto. Pero de ahí le empieza a explicar lo de esta mujer. Y si ustedes leen los versículos anteriores, resulta que cuando ve a esta mujer que toca al Señor Jesucristo, dice que dentro de él dice: si este fuera profeta, hablando del Señor Jesucristo, sabría qué mujer le está tocando, que es pecadora. Él estaba juzgando. ¿Ya se dieron cuenta? Hay dos, digamos, por decirlo así, dos cuestiones acá diferentes. Primero, él está juzgando al Señor Jesucristo como que no fuera el profeta, pero también está juzgando a la mujer de pecadora. Luego el Señor Jesucristo le pone este caso y él juzga rectamente. Pero ahora lo vemos que el Señor Jesucristo le está dando a conocer que cuando él estaba juzgando a la mujer y lo estaba juzgando a él, se equivocó. ¿Se dan cuenta de eso? No sé si logro explicarme en relación a esto. Pero acá el Señor Jesucristo le está mostrando: te equivocaste al juzgarme y te equivocaste al juzgar a la mujer. Si bien es cierto, tuviste la habilidad de juzgar el caso que te puse, te equivocaste con la mujer. Muchas veces nos pasa así. A veces nos precipitamos a juzgar sin antes tener toda la evidencia en nuestro alcance. Juzgamos rápidamente, solo por una cosita ya juzgamos, ya condenamos, sin antes meditar y analizar todo y tratar la manera de tener toda la evidencia antes de abrir nuestros labios. Vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 15. Hechos, capítulo 16, versículo 15. Dice así:
Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Está hablando de una mujer que a través de la predicación del apóstol Pablo, ella había aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y como aceptó al Señor Jesucristo, entendió el mensaje, se bautiza no solo ella, se bautiza toda su familia. Pero me parece interesante en la forma que ella se expresa cuando dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Mire esta mujer, qué tremendo, ¿verdad? Ella no estaba poniendo el pretexto que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Mire, ¿y usted por qué me juzga? ¿No dice la Biblia que no debemos de juzgar para no ser juzgados, pues? Mire esta mujer lo que está haciendo. Está pidiendo que la juzguen. Y si la juzgan como una fiel al Señor, entonces que por favor se queden en su casa. Realmente en la palabra del Señor hay tantos ejemplos de mujeres y de hombres que realmente nos dejan un gran ejemplo. Esta mujer no es la excepción. Ella pidiendo que la juzguen para ver si realmente su fe con el Señor es verdadera. Qué especial esto, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros haría esto, ¿verdad? Miren, hermanos, júzguenme a ver si soy buen cristiano. Nos da pena, ¿verdad? Quizás nunca lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos cola que nos machuquen, dicen por ahí, ¿verdad? Esa es la realidad, mis hermanos. Pero esta mujer no. Pero ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Solo ese versículo vamos a leer y ahí vamos a darnos cuenta de algo. Dice: en cambio el espiritual, ¿qué dice ahí? Juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Sabe por qué es esto? Es que en realidad cuando un verdadero cristiano busca hacer la voluntad de Dios, camina en el Espíritu. Y si camina en el Espíritu, ¿cuáles son, por decirlo así, los frutos del Espíritu Santo? Todos lo sabemos: paz, gozo, amor. Dígame usted quién va a ir en contra de semejante situación. Pero si el cristiano es carnal, es peleonero, es gritón. Definitivamente, cuando somos carnales, no podemos venir y corregir a otro porque nos van a sacar nuestros trapitos al sol. ¿Y vos qué hablas? Si vos sos peleonero, con vos no se puede hablar, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia que el espiritual, como tiene la solvencia moral y espiritual, sí puede juzgar a otros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a quitarnos lo carnal, porque lamentablemente la carnalidad es un estorbo para muchas cosas en la vida espiritual. Capítulo 4 siempre de 1 Corintios y el versículo 1. Avancemos unas hojitas, por favor. 1 Corintios 4:1 dice así: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. Interesante es, ¿sabe por qué? ¿Sabe quién está hablando allí? El apóstol Pablo. Y fíjense que si vemos al apóstol Pablo, mis hermanos, sinceramente fue un hombre íntegro, un hombre que tenía solvencia para hablar, un hombre que tenía no solo las palabras de parte de Dios, sino él con su testimonio era un ejemplo. Seamos claros, seamos sinceros, esa es la realidad. Aunque sabemos que el ejemplo de los ejemplos, el maestro de los maestros, es el Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo era un hombre cuerdo, centrado y maduro espiritualmente hablando.
Pero mire cómo dice él, en poco me podrán juzgar, dice. Todavía él, imagínese. Está diciendo, siendo el hombre que es, la verdad es de que no puedo decir que de nada me van a juzgar, porque más de algunas cositas tengo, ¿verdad? Mire qué sinceridad la de él. Y dice él ahí, bueno, al final de cuentas, mi conciencia no me acusa. Y esto es importante, mis hermanos. Esto es muy importante. Porque a veces alguien nos viene, ya sea por amor, por aprecio o por egoísmo quizás, ¿verdad? Porque también a veces sucede, ¿verdad? Mira, eso que estás haciendo no es correcto. Y la conciencia nos está acusando de que en realidad lo que nos están diciendo es una realidad. Pero no le hacemos caso a la conciencia. Mira, ¿y vos de qué me hablas? Y empezamos, permitime, ¿qué fue lo que me hiciste la vez pasada? No me recuerdo, pero algo me hiciste, fíjate. Entonces, ¿qué tenías que decirme a mí? Y va el pretexto otra vez, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo acá, dando a conocer de que a pesar de que él en muy poco le podrían juzgar y que su conciencia no le acusa, al final de cuentas tenemos que tener algo bien claro. De todo lo que hacemos, decimos, Dios nos va a juzgar a nosotros también. No para condenación, pero para vergüenza sí. Capítulo 5, versículo 1, siempre de Primera de Corintios. Y vamos a ver algo acá bien interesante. Capítulo 5, versículo 1 de Primera Corintios. Dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que ha cometido tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de la levadura leuda toda la masa? Mis amados hermanos, yo hice la pregunta al inicio. ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? La Biblia nos muestra que lo podemos hacer siempre y cuando tengamos la solvencia para hacerlo. Pero fíjense acá, el apóstol Pablo está reprochándole algo a estos hermanos. De que había alguien que andaba mal y de una manera tan terrible que nadie se atrevía a llamarle la atención a este hermano. Dice, estáis envanecidos. Esa palabra envanecido significa que se hace de la vista gorda. A veces vemos que alguien está mal y preferimos mejor cerrar nuestros ojos y no comentarle por lo menos y decirle, mira, en el amor del Señor, solo te quiero decir tal cosa. Yo siento que estás mal. Yo no sé si te vas a enojar, no te vas a enojar, pero te lo digo porque mi deber es hacerte ver que estás mal. Ya queda en él, definitivamente, si él atiende al consejo o simplemente saca un pretexto como los que tenemos muchos. ¿Por qué te metes en mi vida si yo no me meto en la tuya? Nos damos cuenta que es la palabra del Señor la que nos está mostrando esto. Yo no me lo estoy inventando, mis hermanos. Aquí está en la palabra del Señor. Entonces no podemos caer en el juego de que no hay que juzgar, hermanos, no hay que juzgar. Hermanos, no estamos hablando de condenar. Estamos hablando de que a veces el juicio es venir con alguien y hacerle ver que está mal en algo. Acá en el apóstol Pablo, si ustedes lo leen y lo meditan, se dan cuenta que es un reproche que él tiene. Porque la cosa ha llegado a tal extremo. Esta persona se metió con su propia madrastra y nadie le dijo nada. Quizás hasta partía el pan, ¿verdad?
y nadie nunca lo confrontó y le dijo, mira, sinceramente tu caso es terrible. Es bueno que busques a Dios y le pidas perdón. Capítulo 6, versículo 1. Siempre en 1 Corintios. Dice acá, si atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos. Fíjese que es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. ¿Se atreven ustedes cuando tienen un problema dentro de la iglesia a ir allá afuera con alguien a que los juzguen o buscan a los santos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sigamos leyendo, ¿qué más dice en el versículo 2? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mire esto. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? ¿Quiénes son los santos? El mundo se burla de esto y dice, ¿y ustedes qué son santos? Pero es que la palabra de Dios nos muestra que santo es apartado, ¿verdad? No es alguien que está en un escaparate, ¿verdad? No, eso no es un santo. La palabra de Dios nos muestra que santo es alguien apartado de lo malo, que todos los días lucha y le pide a Dios fuerza y fortaleza para poder seguir adelante en una vida de acorde a las normas de nuestro Dios. Esta es una persona santa. Y dice que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis a juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Esto es bien interesante, mis hermanos. ¿Saben por qué? A veces cuando tenemos un problema, ¿a quién buscamos para que nos ayude a resolverlo? A los ancianos a veces es a los que menos buscamos. Casi siempre buscamos al que está a la par de nosotros, mira, y tal vez está peor que nosotros. Mira, fíjate que tengo un problema con un hermano así. Ese ni le hagas caso, mejor, ¿sabes qué? Vámonos por otro lado, mejor ni vamos a la iglesia. Mire qué concepto. ¿Por qué nosotros buscamos, acá dice la Biblia, a los de menor estima dentro de la iglesia? Se refiere a hermanos que en vez de ayudar, más arruinan el problema. ¿Se da cuenta que es la palabra del Señor que estamos leyendo? Yo le insto a que usted apunte los versículos y que los medite con la ayuda de Dios en su casa. Vale la pena, mis hermanos, porque muchas veces por eso es que andamos de cabeza. Le andamos contando los problemas a hermanos, los más carnales a veces, ¿verdad? Y riegan mal la bola y se vuelve un problema. En vez de quedarse con el problema, mal lo riegan y se volvió un problema. Y hasta a veces divisiones dentro de la iglesia. Yo sé que tal vez ya no me van a volver a permitir levantarme pero mis hermanos, en el amor del Señor se los digo, vale la pena que meditemos en esto. Créanme que estar aquí enfrente y tocar este tema es bien difícil. Me agarro del púlpito para que no miren que estoy temblando, pero estoy temblando, mis hermanos. Pero es necesario que hablemos la palabra de nuestro Dios. Es necesario, mis hermanos. Miren este mueble, por ejemplo. Yo me pongo a pensar cuando salió de la carpintería, ¿verdad, hermano? Qué lindo, ¿verdad? Pero si le ponemos vida a lo que les voy a dar a conocer, nos llamaría la atención. Esta madera era un arbolito. Ese arbolito, ¿qué se tuvo que hacer? Se agarró la sierra, ¿verdad? Si el arbolito pudiera haber hablado, ¿qué pudo haber sentido? Que lo corten, que hagan las tablitas y luego agarran una lija, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La lija, empiezan a lijar. Si esta madera hablara, ¿qué creen que diría cuando le estaban pasando la lija? Me duele, ¿verdad? Tal vez, ¡ay! Pero después todos miramos el mueble brillante con barniz y dice uno, qué bonito ese mueble, ¿verdad? Pero el proceso que llevó a hacer ese mueble fue duro, fue incómodo.
De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, todos llevamos un proceso. ¿Nos va a doler? Sí, mis hermanos. Lamento decirles, nos va a doler. ¿Nos va a costar? Sí, mis hermanos, porque es cuesta arriba. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Verdad que sí? Tome su cruz y sígame. Pero al final de cuentas dice que el que en Él cree no es avergonzado. Maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ya voy a terminar, no se acuerdan, hermanos, por favor, ahorita ya voy a terminar. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por favor, ayúdenme. No logro ver acá en la versión que dice. Engañándoos a vosotros mismos. Es la palabra de Dios que estamos leyendo acá. La bendición que tenemos nosotros es de que cada uno de nosotros tenemos, ya sea por norma, por costumbre, llevar la Biblia con nosotros, ¿verdad? Y cuando alguien se sube acá, ¿qué sucede? Lo corroboramos cada uno de nosotros en nuestras bancas, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que dice el hermano, ¿verdad? Y vamos a ver que es cierto. ¿Verdad que sí? Ahora vayamos siempre en Santiago capítulo 2, versículo 2. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mire esto. Cuando hablamos de juzgar, hablamos de un juez, ¿verdad? Pero está diciendo que a veces nosotros tratamos a los demás en base a su apariencia. Alguien decía ya, mire hermano, en mi congregación, nosotros a todos los pobres los entramos hasta adelante, a los ricos que se queden allá atrás. Eso no dice tampoco la Biblia. ¿Verdad que tampoco dice eso? Está hablando de no discriminar a las personas por su estatus económico, porque entonces vamos a caer en el otro error. Vamos a discriminar a aquel como tiene dinero, entonces no, que ni entre, ¿verdad? Tampoco. No es así la cosa. Está hablando de que no discriminemos a los demás ni por su estatus económico, ni tampoco por su grado intelectual. Porque a veces, si es ingeniero, licenciado, arquitecto, pase adelante. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa con los demás? ¿Será que el Señor Jesucristo solo murió por los licenciados? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Verdad que no? Él murió por todos, mis hermanos. Todos valemos la sangre de Cristo. Maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? Y si todos valemos la sangre de Cristo, no podemos discriminar ni al sencillo, pero tampoco al que Dios le ha bendecido. No caigamos en ninguno de los dos extremos o en los dos errores. Porque hay quienes dicen, mire, yo no discrimino al pobre, pero al rico ni lo quiere ver. Quizás es envidia a veces, ¿verdad? Puede ser. Es que a veces, lamentablemente, caemos en estos errores por no meditar en la palabra de nuestro Dios. Ya casi para finalizar, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
La palabra del Señor acá nos muestra, dice, hermano, no estamos en el partimiento del pan. Sí, hermano, es cierto, sí, hermano, es cierto. Pero en el versículo habla de algo bien interesante. Si vamos a juzgar, primero juzguémonos a nosotros mismos. Probémonos a nosotros mismos. Veamos cómo estamos caminando. Es bueno reflexionar en esto, porque a veces nos engañamos. A veces creemos que estamos bien, y miren, ¿por qué creen que se lo digo? Que ya me he tropezado un montón de veces, hermanos. Y cuando uno se tropieza, si lo vemos físicamente, se puede romper uno la cara, ¿verdad? Espiritualmente, podríamos decir que a veces sucede eso. Vale la pena que meditemos en eso, porque la palabra de Dios dice en el versículo 31, sigamos leyendo: si pues nos examináramos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el propósito, precisamente. Quiere decir que cuando venga alguien y nos diga, hermano o hermana, eso que está haciendo no es correcto, es bueno que se corrija. ¿Nos va a doler? Sí, mis hermanos. ¿Nos va a molestar? Sí. ¿Nos va a incomodar? Sí. Pero pidámosle al Señor fuerzas para poder asimilar y corregirnos en aquello que estemos haciendo mal. Ya quitémonos ese pretexto de que, mire, no hay que juzgar para no ser juzgados. Porque ese pretexto ponemos muchas veces, pero el trasfondo es simple y sencillamente: a mí no me gusta que me corrijan. ¿Y será correcto eso? Pienso que no. Dice otro versículo, no lo tengo acá, que en la congregación 2 o 3 profeticen, ¿verdad? ¿Y los demás qué? Mis hermanos y hermanas, cuando uno tiene el privilegio de pararse acá, uno se expone a que todos los que están abajo lo juzguen. Eso dice la palabra, no lo digo yo. No, que los hermanos solo criticarles son a uno. Mis amados hermanos, a veces nos precipitamos, ¿verdad?, en la emoción, ¿verdad? Ay, yo quiero predicar, y qué bueno, hermano, que tenga usted el deseo de predicar. Pero cuando uno se para aquí, uno se expone a que lo juzguen. Y yo no soy la excepción. Así que ustedes juzgarán si lo que les he compartido fue algo que saber de dónde lo saqué, o si ustedes leyeron conmigo que está en la palabra de nuestro Dios. Así que en esta tarde, mis hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga, que esta palabra sea de edificación, aunque sea como la lija, ¿verdad? Pero mira el brillo que va a sacar. Va a quedar lisita la madera, ¿verdad? Va a quedar elegante. Y cuando nos mostremos, es porque Dios ha trabajado en nuestras vidas, y van a decir: qué bonito mueble, ¿verdad? No somos un mueble, ¿verdad? Somos los hijos de nuestro Dios, y tenemos que ser corregidos, porque el día de mañana, dice la Biblia, lo leyeron conmigo, vamos a estar ahí también juzgando al mundo. Y si no nos hemos ejercitado, porque nos tragamos esa mentira de que no debemos de juzgar para no ser juzgados, entonces no, mejor yo no miro nada, no. ¿Ya vieron? El apóstol Pablo reprochó: ¿ustedes por qué no hacen nada? ¿Por qué no corrigen? ¿Por qué no le dicen a la persona que está mal? Pero eso sí, si lo vamos a hacer, pidámosle a Dios que nos ayude para tener solvencia para poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga en este lugar. Amén.